Espíritu Santo, amén. Dice así la palabra del Señor, Éxodo capítulo 13, versículo 17, y dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subiendo los hijos de Israel de Egipto armados. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de Josué, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de la nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, Señor, gloriosos, gozosos de estar reunidos, de estar en unidad a través de la tecnología, Padre, con mis hermanos y hermanas de la Iglesia Manantial de Vida, que es nuestra familia, Padre Celestial. Y en esta mañana, Señor, queremos disponer nuestros corazones para escuchar de tu palabra, Padre Celestial. Señor, queremos aprender más de ti, queremos saber cuál es tu corazón y tu voluntad para nuestras vidas, Padre. Entonces te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y entendimiento, pero que sobre todo ablandes nuestros corazones para que tu Espíritu hable a nuestro espíritu, Señor, y que tu palabra sea enseñada y que tu nombre sea glorificado, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre. Bendice este momento, Señor. Unge este lugar, unge esta palabra que se va a predicar, Señor, y que tu nombre sea ensalzado sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos ahí al pueblo de Israel, ¿verdad? Tenemos ahí al pueblo de Israel saliendo de Egipto. Sabemos que fue un milagro de parte de Dios que Dios los haya rescatado de la esclavitud que estaban pasando en Egipto, ¿verdad? Pero ahora se estaban enfrentando a diversos retos, ¿verdad? Pero lo interesante es aquí, hermanos, es la disciplina que Dios pone. Amén. Lea conmigo una vez más el versículo 18. Vamos a leer el versículo 18 y vamos a partir de ahí. Muy bien. Versículo 18 y versículo 21. Dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amén. Hermano, la habilidad para ser guiados por el Espíritu de Dios frecuentemente trae a los hijos de Dios a una disciplina. Aquí Dios dice que no los llevó por el camino corto, sino que los hizo rodear. Y también los hizo caminar día y noche. Amén. Y eso trae disciplina. Eso es su forjación de la disciplina. Y Dios quería traer a un pueblo disciplinado que le pudiera servir. Amén. Pero, hermano, lo cierto es de que a nadie le gusta la disciplina. A mí no me gusta la disciplina, y menos que alguien venga y quiera disciplinarme. Amén. No me importa quién eres tú, no me importa de dónde eres, no me importa qué tipo de persona eres. Si a ti te gusta la disciplina, hay algo que está mal en ti. Hay algo que no está bien en ti. Amén. Debes estar medio loquito como para que te guste la disciplina. Amén. Pero Dios nos disciplina por nuestro propio bien, aunque no nos guste. Amén. Nosotros no queremos ser disciplinados y muchas veces no nos gusta recibir la disciplina, pero eso no detiene a Dios de que la traiga a nuestras vidas, porque Él sabe de que la necesitamos. Amén. Dice el versículo 18 que los hijos de Israel fueron y rodearon. Dios los hizo rodear. En primera instancia parecería que fuera para evitar el conflicto.
Pero realmente cuando leemos otras traducciones de la palabra de Dios, otra interpretación de la Escritura, nos dice que Dios los hizo por disciplina. Dios los hizo rodear para ser disciplinados. Amén, porque Dios quería disciplinarlos mientras se trasladaban fuera de la tierra de Egipto. Amén. Y yo quiero preguntarte si alguna vez te has cuestionado por qué parece que a Dios le gusta hacer las cosas de la manera difícil. Amén. ¿Por qué Dios le gusta hacer las cosas? Si es Dios grande y Dios poderoso, ¿por qué no con un chasquido nos soluciona la vida y listo? Amén. Bueno, hermano, la Biblia dice que Él no los llevó a través de la tierra de los filisteos, aun y cuando era más cercano. Amén. Siempre pareciera que siempre hay una salida sencilla, un camino más sencillo, y muchas veces queremos que Dios obre en nuestras vidas de manera instantánea, de la manera rápida. Amén. Siempre nosotros estamos buscando atajos en nuestras vidas. Siempre estamos buscando el camino más corto al éxito. Amén. La forma más fácil de hacer cualquier cosa. Y cuando se trata de la vida espiritual, muchas veces, hermano, Dios nos pone en situaciones, o Dios permite que nos metamos en situaciones que nos disciplinan. Amén. Y cuando Dios disciplina, hermano, Él no nos disciplina de la forma en que nosotros queremos. Va a ser de la forma en que Dios quiere. Amén. Todo el mundo siempre busca que lo que podemos llamar una religión al estilo Burger King. Amén. Una religión que nosotros podamos preparar a nuestra manera, como las hamburguesas. Pídela a tu modo. También puedes pedir tu religión al modo que tú quieras. Amén. La gente quiere su propio tipo de religión y hasta lo quiere personalizado a su manera. Amén, pero hermano, déjeme decirle una cosa, que Dios no puede operar a tu manera. Amén, Dios no actúa a tu conveniencia, a tu criterio. ¿Vas a tener que aceptar las formas de Dios o no va a ser de ninguna otra forma? Amén. Dios va a llevarte, dice la palabra de Dios, que Él te va a llevar a través de un camino angosto y estrecho, un camino pedregoso para disciplinarte. Amén. Hay una situación muy interesante de que cuando los jóvenes quieren reclutarse en el ejército, siempre hay un personaje dentro del ejército, algún teniente, algún sargento, al que se le denomina precisamente reclutador. Amén. Y es el que entrevista a los jóvenes cuando quieren enlistarse en las filas del ejército. Y de inicio, este reclutador trata a los jóvenes con muchísima habilidad, con muchísimo gusto, con muchísima sonrisa, con ternura, hasta con amor los trata, ¿verdad? Siempre está sonriendo y siempre está diciéndoles de lo maravilloso que es el ejército, de lo bonito que es subirse a un avión, a un tanque de guerra, de lo padre que es sentir el poder de disparar un arma de fuego. Amén. Y siempre está tratando de enamorarlos y casi así pudiéramos decir que los está cortejando. Amén. ¿Por qué? Porque este joven es un prospecto al ejército. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando el joven haya firmado en la línea punteada del contrato del enlistamiento? Amén. ¿Qué es lo que pasa? Tan pronto como firmes en la línea punteada en tu contrato, súbitamente sucede una metamorfosis en el carácter del reclutador. Su carácter cambia en un segundo. Y tan pronto como el joven haya firmado ese contrato, el reclutador se va a poner firme, se va a poner serio y le va a gritar: muy bien, soldado, atención, atención, firmes. Y quizás el joven, yo puedo imaginarme a los jóvenes que después de tanta amabilidad y tantas sonrisas se sorprendan y tal vez quiera contestarle al sargento: espera, amigo, un minuto, espera un momento. Y el sargento le va a decir: no soy tu amigo, no me hables de amigo, no soy tu amigo, cállate la boca, tú ya no eres tu dueño. Ahora le perteneces al ejército. De ahora en adelante vas a ir a la cama cuando te digamos que vayas a la cama. De ahora en adelante te vas a levantar cuando te digamos que te levantes. Cuando te digamos que corras, corres. Porque te vamos a disciplinar. Te vamos a convertir en un soldado de verdad. Amén. Hermano, entonces Dios quiere disciplinarte. Escúchame bien, hermano. Lo mismo sucede cuando fuiste salvo. Tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Amén. Y Él te llamó y te alcanzó. Y Dios está tratando de disciplinarte para llevarte a un lugar donde Él puede guiarte, hermano, y dirigirte por su Espíritu Santo. Amén.
A lo mejor a ti no te gusta la disciplina. A lo mejor a ti no te gusta que te diga que tienes que disciplinarte. Pero déjame decirte una cosa, lo voy a decir de cualquier modo. Amén. Quizás este mensaje sea para alguien en específico que necesita mucha disciplina. Hay personas que están buscando predicadores y siempre están siguiendo lo que hace el predicador, o están buscando un ministerio en específico, una iglesia, quieren que alguien les diga qué tienen que hacer, porque no tienen disciplina. O buscan a un evangelista a quien seguir. Yo he leído y he conocido de personas que siguieron a evangelistas a donde ellos iban y se enlistaron con los evangelistas a las misiones y iban e inclusive fueron a lugares tan lejanos como en la Guyana Francesa y ahora están muertos. Amén. Hermano, si tú quieres seguir a alguien y si tú necesitas una guía para que te diga qué hacer y si tú necesitas dirección, es mejor que la persona que tú estés siguiendo sea Jesús de Nazaret. Amén. Porque Jesús es quien te llamó. Porque Jesús es el camino. Porque Jesús es la verdad. Y es solamente Jesús te puede dirigir a toda verdad y a toda justicia para salvación tuya y del mundo entero. Amén. Hermano, a lo mejor tú no quieres seguir el camino angosto, pero cuando Dios dice que vayas, es mejor que vayas. Es mejor que estés bajo su misión de Dios. A lo mejor el día de hoy no tenemos una nube o una columna de fuego que sean visibles para nosotros y podamos seguirla. Pero hermano, el Espíritu Santo que está viviendo dentro de nosotros, Él es quien nos guía, Él es quien nos dirige. Amén. Entonces, hermano, ten confianza porque la disciplina es buena. ¿Por qué es buena la disciplina? Qué bueno que preguntaste. Porque la disciplina te va a ayudar a confrontar las acechanzas del enemigo. Amén. La disciplina te va a ayudar a derrotar al enemigo en cualquier situación en la que te estés enfrentando. Amén. El versículo 17, debería de mantener mi Biblia abierta y no estar buscando, ¿verdad? Dice el versículo 17. Dios nos dice que Él no llevó a los hijos de Israel por la ruta fácil o el camino más corto. Él les dijo, y Él dijo así: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esta vida cristiana, hermano, en la que nosotros hemos sido llamados, no es un paseo en el parque. Amén. No es un paseo dominical familiar. Esta vida cristiana a la que hemos sido llamados es una guerra. Y hay un conflicto. Estamos en la mitad de un conflicto, hermanos. No se trata de una parrillada o una carne asada. Estamos en medio de una batalla. El mundo allá afuera odia al pueblo de Dios. Y aún así, aquí estamos nosotros tratando de ser amigos con el mundo. Amén. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que el mundo te odia, el mundo te detesta. Y el mundo está controlado por el enemigo. Y ese enemigo es el diablo. Amén. ¿Tú sabes por qué el diablo te odia? Porque cuando tú fuiste salvo, él perdió un alma que él creía que tenía. Él creía que tú ibas a ir al infierno con él. Pero Dios, hermano, por su gracia y su misericordia, desvió tu camino hacia el infierno y te cambió tu camino. Amén. Dios estiró su mano poderosa en la mitad del pecado donde te encontrabas y te levantó y te lavó con su sangre y puso una bata de justicia en ti y grabó tu nombre en el libro de la vida. Entonces, hermanos, no es de sorprendernos y no es de que nos sorprenda, no es de esperarnos de que el diablo esté molesto. Claro que el diablo está molesto y el diablo te odia. Amén. No creo que el día de hoy muchas iglesias o la iglesia en general ha perdido su habilidad para confrontar al enemigo. Hemos estado corriendo del adversario, huyendo, tratando de evitar el conflicto. Amén. Pero Dios, hermano, nunca tuvo la intención de que sus hijos, corriéramos del enemigo. Él nos dio un equipamiento militar, un equipo táctico, como se le denomina en el ejército. Nos dio un equipo para protegernos la cabeza, para proteger el torso, para proteger nuestros pies. Amén. Y también puso una espada en nuestras manos, como esta. Amén. Y también puso un escudo protector en la otra mano. Amén. Pero si te das cuenta, hermano, hay una cosa muy particular acerca de este equipo táctico, de que no hay protección para la espalda.
la espalda queda desprotegida. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha tenido la intención de que tú y yo seamos cobardes. Dios no ha creado gente cobarde. Amén. Dios no dirige y Dios no levanta a cobardes. Amén. Y Dios nunca ha tenido la intención de que su pueblo huya del enemigo. Amén. La Biblia dice que en su palabra, Dios dice en su palabra que si uno de ustedes podrá echar a correr a 1000 y 2 de ustedes podrán echar a 10,000 a huir. Y de acuerdo a estos cálculos, a esta matemática, pues entonces 3 creyentes de nosotros pueden mover al 100,000 y 4 de nosotros derrotar a 1,000,000. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, hermano, nosotros debemos de dejar de correr del enemigo. Y si alguien necesita huir, ese es el diablo. Y nosotros vamos a correr detrás de él, en persecución de él. Amén. Solo para dejarle claro, solo para dejarle saber al diablo que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, la historia nos dice en el libro de Éxodo que los hijos de Israel fueron esclavos para el pueblo de Egipto. Pero Dios los rescató y Dios los sacó de la esclavitud. Gloria a Dios. Entonces ellos salieron y pidieron su primera probadita, tuvieron su primera probadita de la guerra y dijeron, mejor regresémonos a la esclavitud, porque al menos allá teníamos 3 comidas al día y no teníamos por qué luchar. Era la respuesta del pueblo de Israel. Hay personas a las que no les gusta ser esclavo. Hay personas que les gusta ser esclavos. A mí no. Dios me hizo libre. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que aquel a quien el Hijo hace libre, el Hijo hace libres, es libre en verdad. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios de que somos libres al fin? ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios de que somos libres en verdad? Amén. Gloria a Dios. En algún momento, todos nosotros hemos llegado a un punto en nuestra vida, a una situación donde nos preguntamos, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué estoy en esta situación? Amén. Y en una ocasión yo escuché a una hermanita que se quejaba con el pastor y le decía, pastor, ¿por qué tengo que pasar por todo este infierno? Amén. Trato de vivir de la mejor manera que sé y que puedo. Y aun y cuando el vecino que tengo a un lado lee las cartas y el vecino que tengo al otro lado juega a la lotería y hay un apostador que vive más adelante en el camino. Amén. Y parece que ellos nunca se meten en problemas. Y yo escuché al pastor y le dijo y le respondió, ¿y por qué estas personas deberían de tener problemas? Amén. De cualquier forma ya están en el camino al infierno. El diablo está persiguiéndote a ti y él no se va a molestar con los que ya son suyos. El diablo tiene un conflicto contigo. Amén. Algunas veces Dios permite que nos metamos en problemas, en situaciones, para que Él pueda enfrentarse en la batalla con el enemigo. Y Él siempre, recuerda esto, hermano, que siempre que esta pelea no es de nosotros. La batalla es del Señor. Amén. Pero Dios te va a usar a ti como instrumento para derrotar al enemigo. Amén. Y no solamente eso, hermano, sino que también te va a permitir de que tú puedas disfrutar de la victoria. Amén. Pero ten en cuenta una cosa. Dios te ha dado armas, Dios te ha dado instrumentos para la batalla. Y el más poderoso de todos es el Espíritu Santo, el cual es tu fortaleza. Y el Espíritu Santo es tu guía, el cual te da las instrucciones para que marches hacia la batalla. Y Dios te ha dado su palabra como su escudo. Y Dios te ha dado su sangre como protección. Y sobre todas las cosas, Dios te ha dado, hermano, el nombre de Jesús para detener cualquier ataque del enemigo. ¿Puedes decir amén? Amén. Pero, hermano, la verdad de las cosas es que todo este armamento que Dios ha puesto, todo este equipo táctico que Dios ha dispuesto para darte a tu vida y que sea un instrumento para fortalecerte, no va a servir de nada.
a menos de que estés en una situación donde tú puedas usarla. Amén. Dios quizás permita, y quizás sea por esto la causa que Dios permite que te metas en predicamentos, que te metas en peligros, situaciones, y te preguntes, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Pues es para que aprendas a usar tus armas. Amén. El libro de Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4, nos dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Voy a leer de una vez más, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y Dios, hermano, te asegura la victoria a través de Jesús. Amén. Así que cada vez y en cada oportunidad que te enfrentes cara a cara con el enemigo, solamente levanta tus manos y levanta tus armas en alabanza y en adoración y derrota al enemigo. Ponlo debajo de los pies, de tus pies, que es donde él pertenece. Amén. No tengas miedo de la guerra, hermano, como los hijos de Israel tuvieron miedo, porque tú, hermano, ya tienes la victoria. Amén. Cuando te des cuenta de esto, ya estarás listo. Y si Dios es el que te ha llamado a la victoria, y Él lo hizo, Él te llamó, Él también te va a asegurar la victoria. Dios se va a asegurar de que tú ganes en todas las oportunidades y en todas las batallas. Solamente si tú eres obediente a su dirección. Y para ser obediente se requiere disciplina. Amén. Y eso es todo lo que Él quiere. De hecho, lo demanda. Dios demanda obediencia. Dios le dijo al pueblo de Israel mientras lo sacaba de la esclavitud: voy a darte una señal visible, una nube de día y una columna de fuego por la noche. Cuando la nube se mueva, ustedes se mueven. Cuando el fuego se mueve, ustedes se mueven. Cuando la nube se detiene, ustedes se detienen. Amén. De otra forma, se van a quedar solos. Hermano, entonces no te quedes sin la ayuda de Dios. Cuando Dios te diga muévete, muévete. Cuando Dios te diga detente, detente. Pero siempre hazlo con la dirección de Dios. Amén. Quizás tú estés pensando ahí donde te encuentres y estés razonando y dices, bueno, pues yo desearía tener esa nube de hoy. Esa nube, esa dirección visible. Hermano, tú la tienes. Esa nube, esa guía, es el Espíritu Santo. Amén. Y algunas personas se niegan a esa ayuda. El Espíritu Santo es más que una lengua, hermanos. El Espíritu Santo es una persona y puede dirigirte y puede guiarte. De hecho, es tu ayudador. Él puede ayudarte para enfrentar al enemigo y ponerlo de regreso a donde pertenece, que es debajo de tus pies. El enemigo no tiene por qué estar atacando a tus hijos o a tus hijas. El enemigo no tiene por qué estar detrás de ti persiguiéndote, hermano. No tiene por qué estar lastimando tu cuerpo o apretando tu billetera. Solamente hay un lugar donde el enemigo tiene el derecho de estar, y es debajo de tus pies, y es derrotado. Amén. Y gracias a Dios que Él sigue en el trono. La última vez que revisé, Dios todavía estaba en el trono, y Dios seguirá ahí. Amén. Y Dios dice en su palabra que tiene todo bajo control. Todo está debajo de sus pies. Amén. Entonces, hermano, tú puedes decir confiadamente, cuando te enfrentes cara a cara al enemigo, puedes decir confiadamente, esta no es mi lucha. Pudiera ser que sí, porque es contra ti, contra tus finanzas que están siendo atacadas, porque son tus hijos los que están siendo atacados. Pero tú debes de reconocer quién está detrás del que ataca. Entonces tú puedes decir, esta no es mi lucha, la batalla es del Señor. Amén. Él es quien me ha llamado y Él es quien me llevará a través de la victoria. Amén. La carta de Filipenses en el capítulo 1, en el versículo 6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que nos dice esto, hermanos? De que la disciplina y la obediencia nos hace depender de Dios, nos hace dependientes. Una de las cosas, hermano, es que
nosotros somos hechos, creados, dependientes. No somos autosuficientes. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes y nos apartamos de los caminos de Dios porque creemos que nosotros podemos hacer todas las cosas y arreglar todos los problemas por nuestra propia fuerza, por nuestro propio intelecto, por nuestra propia capacidad, adivine qué, nos autodestruimos. Somos seres que, lejos de ayudarnos, nos autodestruimos, nos saboteamos a nosotros mismos. Amén. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros siempre buscamos la manera fácil, la salida fácil, el atajo. Y nos perdemos de una de las más grandes bendiciones, que es depender de Dios. Amén. Y es donde Dios trata de ponernos muchas de las situaciones, hermanos, muchas de las batallas que nosotros luchamos, es un lugar donde Dios nos pide o nos está mostrando a que nosotros aprendamos a depender de Él. Amén. Muchas veces Dios permitirá que nos metamos en situaciones donde no hay nada que podamos hacer, sino solamente mirar al cielo y confiar en Él. Y la solución a esta situación Dios ya la tiene asegurada y planeada para cada uno de nosotros. Amén. Dios le dijo a Israel que moviera el pueblo hacia el Mar Rojo. Amén. Y en ese momento el Mar Rojo estaba lleno a plenitud, a capacidad. Amén. Estaba rebosante. Y había un monte a un lado, a cada lado del mar había montes. Entonces pareciera que Dios los llevaba a una emboscada, a un lugar sin salida. Y para hacer las cosas peores, el ejército del faraón ya estaba atrás de ellos, ya estaba pisándoles los talones. Entonces yo puedo imaginarme al faraón viendo al pueblo de Israel encajonado en esa trinchera, en ese lugar entre el mar y con los montes a los lados. Dice, ya los tengo, ya los atrapé, ya no hay salida. Y el enemigo, quizás, hermano, se ha estado riendo de ti por algún tiempo y diciendo, te tengo atrapado, te tengo en mis manos, no tienes salida, estás contra la pared y no tienes respuesta. Amén. Quizás haya personas, hermanos, al igual que yo, que en algunas ocasiones pensamos, ¿cuánto podemos depositar en nuestra ofrenda? ¿Y cuánto me puedo guardar? ¿Cuánto dinero me puedo guardar para sobrepasar la quincena? Porque no vemos la forma de estirar el gasto y llegar al otro día de la quincena o el día de pago. Y entonces estamos ahí en la iglesia, conscientes de lo poquito que traemos en la cartera, y quizás razonemos y digamos, bueno, traigo 100 pesos, voy a poner 50, me quedo con 50 para mí y a ver si la libro. Amén. Pero ¿sabes qué, hermano? Es en ese punto donde tenemos esa manera de pensar cuando echamos todo a perder. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de depender de Dios. Amén. Porque debemos de ponerlo todo en la ofrenda y quedarnos con nada. Porque cuando nos quedamos con nada es cuando tenemos que confiar plenamente y depender en Dios. Y es cuando Dios puede obrar los milagros. Es cuando Dios puede demostrarse capaz de cuidar de sus hijos. Amén. Quizás haya situaciones más graves por las que algunos de nosotros hayamos pasado o alguien esté pasando. Alguien pueda decir quizás de que el doctor ya se rindió conmigo y mi hora ya ha llegado. Quizás yo esté en ese punto, en ese momento cuando no me doy cuenta, pero en ese momento es cuando el gran médico de médicos, el doctor de doctores, puede obrar en ti. Cuando los médicos de esta tierra se han rendido en ti, es cuando Jesús, el doctor de doctores, puede obrar en ti. Pero hay que aprender a depender. Amén. Hay personas que quizás tengan pensamientos extraños, pensamientos como pensar en su cabeza, estoy al final del camino, estoy al final de todo, ya no hay salida para mí. Y vengan a su mente esos deseos de atarse una soga al cuello y colgarse. Pero hermano, la ayuda viene en camino. Dios tiene un milagro para ti. La salida a tu problema o situación está asegurada. Dios nos la ha asegurado. Cuando sientas que el enemigo está cerca de ti, cuando puedes sentir casi la respiración, el aliento del enemigo aquí respirándote en el cuello, no tengas miedo, no caigas en la tentación de luchar a tu manera. ¿Por qué? Porque la batalla no es tuya. Mira lo que dice Éxodo capítulo 14 en el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado,
Los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Amén. Escucha la palabra que dice ahí, por lo que los hijos de Israel temieron, tuvieron temor, no cualquier temor, dice que temieron en gran manera. La reacción humana, hermanos, siempre será tener miedo. Cuando tenemos un problema, tenemos miedo. Y no me importa quién seas tú, cuando tienes al enemigo cerca respirándote en el cuello, el miedo aprieta tu corazón. Pero tú no tienes por qué sentir miedo, hermano. Cada vez que tú veas al enemigo acercarse, levanta tus armas y pelea. Juan capítulo 10, versículo 10, dice acerca del diablo, el cual se refiere como, que es un tonto, ¿verdad? Y nos dice que el diablo vino solamente para matar, para robar y para destruir. El diablo, hermano, te odia, el diablo te detesta. Ya salió para matarte a ti y está en la cacería tuya y está tratando de llegar a tus hijos. Es por esa razón de que tantas mujeres son engañadas para abortar a sus bebés. Porque el diablo es el articulador de todo engaño. ¿Por qué? Porque él es un asesino. Amén. Entonces, me acuerdo que en una ocasión, cuando trabajaba en una oficina pastoral que se llamaba Cuidado Pastoral, la oficina de Cuidado Pastoral de la iglesia de World Harvest, escuché a una mujer que había asistido a la iglesia por 30 años, y ella decía que ella nunca había tenido problemas con el diablo. Había asistido por 30 años a la iglesia, pero nunca había tenido problemas con el diablo. Pero asistió a una campaña de milagros y de sanidad y de salvación. Y en esa campaña, la semana anterior, fue salva. Y desde que fue salva, su vida se convirtió en un infierno. Estaba atravesando un infierno desde que fue salva. Pero pon atención a lo que ella dijo, que ella ha estado en la iglesia y el diablo nunca la molestó. Amén. Pero en el momento en que naces de nuevo, comienzas a servir a Dios, el enemigo comenzará a lanzar un montón de problemas en tu camino. El enemigo te va a atacar por todas partes, intentando arrastrarte de regreso al desastre del que Dios ya te había librado. Amén. Isaías 59, versículo 19 dice, porque vendrá el enemigo como un río, una tempestad. Tú sabes cómo corren los ríos. Pero dice la palabra, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Y es el momento en el que tú puedes decirle al diablo, Juan 4:4, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Amén. ¿Cuántos pueden testificar de que servimos a un Dios grande y poderoso? Amén. Jesús te dio poder sobre todos los poderes del enemigo. Amén. No sé cómo voy de tiempo. Parece que corre rápido el tiempo. Amén. Pero dice la palabra del Señor, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y en su nombre, dice su palabra, que echarán fuera demonios. Ahora pon atención, hermanos. Si el diablo te está persiguiendo, es una muy buena señal de que tú tienes algo. Y eso ya debería hacerte feliz un poquito. Amén. ¿Sabes cuál es la causa por la que el diablo te está molestando? ¿Sabes por qué el diablo te persigue a ti? Porque tienes algo dentro de ti. Cuando servías al enemigo, cuando andabas en los caminos del mundo, ¿alguna vez el diablo te molestó? ¿Alguna vez notaste que él estaba cerca si tú te creías religioso? Amén. ¿Recuerdas cuando fuiste salvo por primera vez? ¿Recuerdas cuando venía el diablo y se metía en todo lo que tú hacías diciendo cosas como, no eres salvo? Quizás tú tienes recuerdos de que antes de ser salvo viniera el diablo a decirte que no eras salvo, pero ahora que eres salvo el diablo te dice y te mete ideas en la cabeza de que no eres salvo. Amén. ¿Por qué tiene ahora que venir a decírtelo? Fácil, porque el diablo es un mentiroso y el diablo va a venir a decirte mentiras. Entonces, cuando el diablo dice que no eres salvo, regocíjate porque en verdad eres salvo. Él es el mentiroso. Amén. Quizás el diablo venga a decirte, no eres sano. Pero puedes decir tú, gracias diablo por decirme que no soy sano. Eso significa que sí eres sano. Porque el diablo es un mentiroso.
¿Sabes lo que dice mi Biblia? En el Salmo 34, versículo 19, la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. El diablo es un mentiroso y no te rindas, hermano. Aguanta un poco porque la victoria viene a tu favor y viene en camino. Amén. Y este camino que Dios presenta delante de ti es el camino de tu libertad, la salida de tu cautividad. Amén. Es por eso que Dios pone disciplina delante de ti. Pero la disciplina requiere participación. Amén. Yo recuerdo que antes de que fuera salvo, antes de que viniera antes cuando vivía en mi vida pasada, a mí me gustaba mucho pelear. Llegó un momento, a mí me hacían bullying de chiquito, pero ya en la adolescencia aprendí a defenderme y de repente me gustó mucho pelear. Algunas gané, algunas perdí, pero me gustaba pelear. Y cuando fui salvo y cuando Dios cambió mi corazón, todavía me gustaba pelear. Amén. Pero yo ahora sé de que hay una pelea que puedo ganar en cada oportunidad. ¿Y sabes qué? Es la pelea contra el diablo. Dios puede asegurarse, Dios puede darte tu libertad, darte tu salida mientras que tú sepas que vas a ganar la batalla. Pero no te preocupes por pelear. Tú vas a ser victorioso y no la víctima. Tú serás el conquistador y no serás el conquistado. Tú serás el vencedor y no serás el que fue vencido. Dios nunca ha tenido la intención de que sus hijos sean vencidos por el diablo. Entonces la salida de la situación por la que te encuentres el día de hoy está asegurada, hermano. Está segura porque Dios es el que lleva la pelea. Es el que lucha las batallas. Amén. Pero Dios requiere de parte de ti. De hecho, Dios demanda de parte de ti tu participación. Dios le dijo a Moisés, en este pasaje que leímos, más adelante, la historia nos dice que Dios le dijo a Moisés que dijera a los hijos de Israel que siguieran adelante. Estaba el mar enfrente de ellos y Dios les ordenó que siguieran hacia el mar. Amén. Lee tú el capítulo 14. Amén. Allí en el versículo 15. Dice Dios: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esta es la parte en la que Dios involucra la participación. Amén. Dios le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que participen, que marchen. Y Moisés entonces dijo, ahí en el versículo 13 dice: no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios permite que nosotros pasemos por situaciones para que podamos estar firmes y ver la obra que Él puede hacer. Amén. Dios le dijo a los israelitas, Moisés le dijo a los israelitas: después de este día no volverán a ver al enemigo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no tienes por qué sentir miedo. Simplemente mantente firme porque la batalla no es tu batalla. Es la batalla de Dios. Dios le ordenó a Moisés y es ahí donde viene la participación. Dile a los hijos de Israel que marchen. Entonces yo puedo imaginar a Moisés ahí murmurando en su cabeza, dudando, levantando la vista al cielo, murmurando y diciendo: Dios, ¿marchar? ¿Pero no has visto el mar ahí? Amén. Y Moisés estaba ahí de rodillas llorando, pero sobre todo, hermano, estaba dudando. Porque estaba el mar enfrente de ellos y el faraón, el ejército del faraón detrás de ellos, los egipcios. Amén. Pero yo puedo también ver la mano de Dios y la voz de Dios interrumpiendo ese clamor de Moisés, diciéndole: ¿puedes por favor levantarte de tus rodillas que estás perdiendo el tiempo? ¿Que no te das cuenta que el faraón ya está muy cerca? Levántate y dile al pueblo que marche. Amén. Yo, hermano, yo creo firmemente en el poder de la oración, pero hay tiempos en los que tenemos que dejar de orar y tenemos que comenzar a creer. Amén. Llega el momento en que debemos de ponerle pies a las oraciones. Es el momento donde debemos de dar los pasos de fe que la palabra nos dice. Amén. Y eso es lo que Dios quiere decirle a su pueblo el día de hoy. Amén. Que participemos, que marchemos hacia la batalla.
porque no es nuestra batalla, es la batalla de Dios. Dios siempre dice, marcha, marcha, marcha hacia adelante. Hermano, la fe solamente va en una sola dirección y es hacia adelante. La fe nunca retrocede. Amén. La fe nunca se desvía del camino, va derechito. Amén. Moisés quizás cuestionó a Dios, dudó de parte de Dios y dijo, Señor, ¿ya te olvidaste que hay un mar ahí enfrente de nosotros? Amén. Y Dios le preguntó a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Tengo una vara, respondió Moisés. Entonces, úsala. ¿La vara? ¿Usar la vara? Pero Señor, yo sé que una vara puede flotar, pero 3,5 millones de personas no pueden flotar. No podemos atravesar el mar. Siempre nos preguntamos cómo es que Dios nos va a liberar del desastre en el que estamos, hermano. Pero de una vez por todas deberíamos de confiar plenamente en Dios. Deberíamos aprender a confiar a plenitud en Dios. Deberíamos de dejar de dudar, de dejar de preocuparnos. Amén. De cualquier forma, tú no eras capaz de pensar en una solución. ¿Por qué? Ahora cuestionas a Dios. Dios lo va a hacer y Dios lo va a hacer de una manera supernatural. Dios le dijo a Moisés, extiende la vara que está ahí en tus manos. Y ahí está la participación de Moisés. Moisés tuvo que estirar la vara frente a 3,5 millones de personas. Y cuando lo hizo, las aguas del mar retrocedieron. Y observa esto. La Biblia dice que tomó toda la noche cruzar el mar rojo. Amén. Toda la noche. Imagínate lo ancho, lo grande y lo ancho que Dios preparó ese camino para ellos. Amén. ¿Qué tan grande pudo haber sido la apertura que Dios creó? ¿Qué tan grande tuvo que haber sido el milagro que Dios hizo con ese mar para que 3,5 millones de personas pudieran pasar? Amén. En una ocasión yo vi un estudio de un científico universitario que a través de su computadora trató de resolver ese problema, esa duda de qué tan grande era el milagro del Mar Rojo. Y según los cálculos que pudo desarrollar en su computadora, decía que para que Dios pudiera pasar a 3,5 millones de personas por el Mar Rojo en una noche, tuvo que cortar el mar con una apertura de 5 kilómetros de ancho. Hermanos, servimos a un Dios grande y Él tiene una salida grande para tu situación. Amén. Yo sé que quizás no sé qué situaciones estés pasando o pasaste, o quizás estás en la mitad de un problema. No sé si tengas aún una situación legal ahora mismo o te estés preguntando cómo vas a salir de eso, pero Dios tiene una salida para todo, hermano. Dios te está sosteniendo en sus manos. Amén. Quizás tú tengas una nota de despido, una notificación de despido. Te van a correr de tu trabajo y parece que no hay salida. Pero Dios trabaja de maneras misteriosas. Amén. Y Dios obra de maneras maravillosas. No me importa qué tan avergonzado financieramente te encuentres el día de hoy. Amén. Quizás tú sientas que te sientes en la espada contra la pared. Amén. Quizás los doctores ya te han abandonado. Quizás te han dicho que tu corazón no late apropiadamente. Pero hermano, yo creo en Dios poderoso. Y no me importa si tu corazón late tan solamente una vez a la semana. Dios puede sanarte. Dios es un Dios de milagros. Amén. Dios preparó una trampa para el diablo. No solamente Dios prepara tu salida, sino que también Dios prepara una trampa para el adversario. Amén. Cuando el pueblo de Israel cruzó por la tierra seca hasta el otro lado del mar, el pueblo volteó y miró. Y ahí y dice la palabra, y ahí venía el faraón y su ejército. Y yo puedo imaginarme al faraón en el otro extremo del mar con sus caballos y sus carruajes, y los capitanes dando órdenes para que persiguieran a los hijos de Israel. Y les decía, el faraón diciéndoles, si ellos pudieron cruzar, nosotros también podemos cruzar. Amén. Y yo puedo ver a Dios observando desde los cielos diciendo, adelante, inténtalo, diablito, métete con mis hijos, inténtalo, mete en problema a mis hijos y vas a ver la trampa que te voy a preparar. Amén. Entonces todo el ejército del faraón se lanzó sobre el camino que Dios había preparado, y Dios esperó hasta que el ejército del faraón estuviera en el lugar correcto, y entonces Dios le dijo a Moisés, toma nuevamente la vara y estira
estírala otra vez sobre las aguas del mar. Ellos ahora están en la trampa. Y las aguas regresaron a su cauce normal, tragándose los caballos, los carruajes y a cada soldado del ejército del faraón. Amén. ¿Y qué sucedió con el pueblo de Israel? Bueno, la Biblia nos dice que en el otro lado del mar, María, la profetisa, hermana de Aarón, fue y tomó su pandero y dijo: cantad a Jehová, porque en el extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y todas las mujeres del pueblo salieron en pos de ella con panderos y danzas. Hermano, Dios usó a Moisés y al pueblo de Israel para poner al diablo en la trampa donde pertenecen. Dios está buscando por personas que sean disciplinadas, hermano. Dios está buscando por personas que pueden aprender a tomar órdenes y dirección de parte de Él y que puedan guiar al diablo a la trampa. Entonces podremos tener la victoria en cada oportunidad, en todo tiempo. Amén. Yo quiero terminar aquí, hermano. ¿Qué tanto puedes confiar en Dios? Amén. ¿Qué tanto puedes creer en Dios? No creas tú que la Biblia se trata solamente de historias bonitas. No creas tú que la historia de Dalila, la historia de Sansón, las historias de David, las aventuras de David, las historias de Adán y Eva, que son cuentos de hadas. No creas que son cuentos de hadas, son testimonios, son historias de verdad, hermano. Son historias que están ahí para hacernos reflexionar, para darnos fe, para darnos esperanza, pero sobre todo para que tengamos confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces Dios requiere obediencia, Dios requiere disciplina, pero sobre todo, para que la obediencia y la disciplina funcionen, Dios requiere participación. Dios requiere que demos pasos de fe, aún hacia la batalla. Amén. Entonces, hermano, yo quiero invitarte que ahí donde tú te encuentres, que te pongas en oración y con toda la reverencia del lugar donde te encuentres, inclines tu rostro. Amén. Y oremos a Dios. Yo quiero pedirte, hermano, de que en este día tú renueves tus pactos con Dios, esos votos de confianza que tú le diste a Dios cuando le dijiste que le servirías y cuando decidiste confiar en Él. Amén. Y si tú no has tenido la oportunidad de confiar en Dios y tú crees que necesitas confiar en Dios, si tú no estás seguro de tu salvación y necesitas ser salvo, haz esta oración con nosotros. Amén. Porque Dios quiere que todos sus hijos caminen en libertad, que todos sus hijos sean libres en verdad. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ti hemos creído, Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos, Padre. Te alabamos y te bendecimos porque sabemos que tú eres Dios grande, porque te sabemos que tú eres el Dios de la batalla, porque sabemos, Señor, que tú llevas todas nuestras cargas y todas nuestras luchas, Padre Celestial. Y aun y cuando sabemos, Señor, que nuestras luchas no es contra carne ni sangre, sabemos que tú lucharás por nosotros, Padre Celestial, porque sabemos que tus hijos están en el hueco santo de tu mano, Padre Celestial. Ayúdanos a confiar en ti, Padre Celestial. Danos la disciplina para confiar en ti, Padre Celestial. Enséñanos a obedecerte, Señor, en todos tus caminos, en todos tus preceptos, Padre. Enséñanos a obedecerte aún en la mitad de los problemas, aún en la mitad de las situaciones, Padre Celestial. Ayúdanos a obedecerte de tal modo que nuestra fe sea fortalecida, Señor, que no haya temor en nosotros, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Padre, y pueda remover todo lo malo que hay de nosotros, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos inunde de tu amor poderoso, Padre Celestial. Porque tu palabra dice que donde está el amor echa fuera todo temor. Y tus hijos no son temerosos. Amén. Porque dice tu palabra que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de victoria. Amén. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias te damos por la salvación que extendiste a tu pueblo en Israel. Y gracias porque tu misericordia se extendió tan grande a través de tu gracia, de que nos alcanzaste a nosotros siendo gentiles, para que nosotros también pudiéramos tener y participar de tu amor tan grande, Padre. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Padre, y queremos, Señor,
dedicar este día, Padre Celestial, para recordar lo grande y lo maravilloso que eres, Padre Celestial. Gracias, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que tú fortalezcas la fe de mis hermanos, que aún y cuando estén atravesando por situaciones tengan confianza, porque sabemos quién es el que obra detrás de las trampas que el enemigo quiere ponernos, Padre, pero sabemos que tú tienes victoria en las situaciones, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial. Y por aquellas personas oramos, Padre, de que no han tenido la oportunidad de la salvación. En este día oramos, Padre Celestial, declarando que tú puedes ser nuestro Dios, que tú eres nuestro Dios, Padre Celestial. Hermano, si tú estás ahí y necesitas salvación, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Yo quiero que seas tú el Señor de mi vida. Rechazo y desecho el camino de maldad, el camino del pecado, y en este momento yo quiero seguir a Dios. Señor Jesús, muéstrame cómo seguir el camino de la verdad y cómo seguir el camino de la vida. Yo te acepto en este momento como mi Salvador, como mi Rey personal, como el Señor de señores de mi vida, el Señor de mi vida y de mi corazón. En este momento, Señor, yo me entrego a ti. Te doy gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, y yo creo que aun y cuando Jesús murió en la cruz, Dios lo levantó de la muerte y resucitó de entre los muertos para traernos salvación. Y el día de hoy quiero aceptar ese regalo en mi corazón de la salvación, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Gracias por aguantarme. Gracias, pastor. Y seguimos gozándonos. Vamos a cantar un coro. Acompáñeme ahí donde se encuentra. Vamos a cantarle al Señor. Amén.